Hola, yo soy Meli y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal donde les hablo de libros. Ya saben que cada 2 meses les traigo mi video de los libros del mes, en donde les hago un resumen de mis lecturas más recientes, les cuento un poquito sobre de qué tratan, si me gustaron o no y qué calificación les di. Así que ya me corresponde hablarles de las lecturas que tuve en septiembre y octubre. Leí un total de 10 libros, si no me equivoco, entonces por esta razón no los voy a sacar de mi librero porque lo acabo de organizar. Y para que este video no sea más largo, ¿qué les parece si comenzamos con los libros que leí en septiembre? El primer libro que leí en este mes es el único de esta lista que no es ni de terror o suspenso, y es que yo decidí leer puros libros de terror en estos meses, pero como este libro lo comencé en agosto y no lo pude terminar, pues entró en esta lista y les estoy hablando de Una educación de Tara Westover. Este es un libro de no ficción que nos habla sobre la vida de la autora y sobre lo difícil que fue vivir en un contexto en donde se les prohibían muchísimas cosas, en donde no había acceso a la información, a la salud, a la educación, y en donde los roles de género estaban súper marcados. No recuerdo muy bien a qué religión pertenecía ella y su familia, pero sí era una muy conservadora, y prácticamente el libro trata sobre cómo ella se empezó a dar cuenta de esta situación, de su inconformidad, de esta manera de vivir, y cómo ella decide huir de su familia para estudiar la universidad. La verdad fue un libro muy difícil, lo sentí como un balde de agua fría, el darte cuenta de el contexto por el que están pasando millones de personas. Y obviamente no se trata de criticar a este tipo de comunidades o a este tipo de religiones, pero sí es muy triste pensar en que hay muchas personas que no tienen acceso a la educación o a la salud o a las cosas tan básicas que nosotros tenemos. Obviamente, al tratarse de una autobiografía se me hace un poco raro calificarlo, pero yo le di 4 de 5 estrellas. Principalmente califiqué la experiencia de leerlo, no la historia en sí. Sí, es una historia que vale muchísimo la pena conocer. Creo que es un libro que todo el mundo debería leer, entonces se lo recomiendo un montón. El siguiente libro que leí en septiembre fue Verity de Colleen Hoover. Ya tengo un video aquí en el canal hablándoles acerca de este libro, entonces no les voy a dar tanta información, les recomiendo que vayan a verlo, pero este libro me voló la cabeza. Yo le di 5 de 5 estrellas, me pareció muy bueno. La verdad, va a estar bien difícil decidir qué libro se va a llevar el puesto de mi libro favorito del año, pero de verdad que este se fue a mi top 3 probablemente. Y es que la historia me parece fascinante. Nos habla sobre una chica que es contratada por el esposo de Verity, quien es una autora muy popular de libros de terror, de suspenso y thriller. A ella la contratan porque esta autora tuvo un accidente de carro que la dejó en estado vegetal prácticamente, no puede comer, moverse o caminar. Entonces es prácticamente imposible que la autora continúe escribiendo los libros que le hacen falta. Entonces, como parte de este contrato, nuestra protagonista se tiene que ir a vivir a la casa de esta familia para escribir los libros de la autora. Entonces, en un momento del libro, nuestra protagonista llamada Lowen encuentra un manuscrito que escribió Verity que nadie debió haber leído. Y es que en este manuscrito ella nos cuenta cosas que te harán cambiar completamente la perspectiva acerca de ella. Incluso podría terminar hasta en la cárcel, terminar con su matrimonio y así. La verdad es un libro súper emocionante. Como les digo, yo le di 5 de 5 estrellas, entonces obviamente se lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro que leí en septiembre fue un manga. Leí el volumen 1 de Witch Hat Atelier, que es un libro de brujitas. La verdad es lo más adorable del mundo
y es una historia que me parece muy ingeniosa. Y este libro nos habla sobre una comunidad en donde existen las brujas, por ende hay ciertas personas que desean ser bruja también. En este caso, nuestra protagonista, quien es una niñita, siempre ha soñado con ser una de ellas, pero es muy bien sabido en esta sociedad que las brujas nacen, no se hacen. Entonces, ella, al no tener estos poderes, pues sabe muy bien que no puede ser una brujita. Pero todo cambia cuando nuestra protagonista conoce a un brujo. Ella lo sigue hasta una casita y lo espía para saber cómo es que él hace magia, y ella trata de imitar lo que este mago está haciendo, y es así como le saldrá una especie de hechizo que pondrá en peligro a toda su familia y al mundo en general. Entonces, a pesar de todas las reglas de que las brujas nacen y no se hacen, nuestra protagonista tendrá que aprender sobre este mundo mágico para tratar de solucionar el problema en el que se ha metido. El sistema de magia de este universo me pareció fascinante, y es que la manera de hacer magia es por medio de dibujos. Entonces los personajes tienen que trazar ciertos círculos con flechas y con dibujitos de los elementos de tierra, fuego, aire y agua. Entonces, la verdad, es algo que yo jamás había leído, me pareció algo súper original. A este manga yo le di 4 de 5 estrellas. La verdad, me quedé con muchísimas ganas de continuar con los demás libros, pero no los he conseguido aún. Entonces, en cuanto lo haga, los leeré para contarles más sobre esta historia. El siguiente libro que leí fue Lo que hay antes de que haya algo, de Liniers. Este es un cuento infantil. Se me hizo una historia muy bella, y es que literalmente nos habla sobre lo que hay antes de que haya algo en la oscuridad. Entonces se nos cuenta la historia de un niñito que le tiene miedo a la oscuridad, porque cada vez que sus padres lo dejan en su habitación a oscuras, aparecen una serie de entidades, una serie de monstruos que lo asustan bastante. Es un cuentito de terror que contiene ilustraciones preciosas, entonces creo que es perfecto para un público pequeñito. Pero aún así yo lo disfruté muchísimo. A este libro le di 4 de 5 estrellas. Así que yo creo que es excelente para que un niño lo lea. El siguiente libro también ya tiene una reseña aquí en el canal. La verdad no me gustaría volver a platicarles de qué trata, porque es un libro muy bizarro y muy fuerte. Les estoy hablando del libro The Playground de Aaron Boldigard. Entonces también les recomiendo que vayan a ver mi video sobre este libro, porque sí es un tanto denso. Este es un libro del género splatterpunk, entonces sí es muy violento, es muy gráfico, además tiene ilustraciones, y creo que lo más complicado de toda esta historia es que las principales víctimas son niños pequeños, así que si quieren saber más, vayan a ver mi video, ahí les platico todo acerca de este libro. El siguiente y último libro que leí en septiembre fue Hex, de Thomas Heuveldt. No saben las ganas inmensas que yo tenía de leer este libro desde que me enteré sobre él, y es que es un libro que nos habla de brujas. Entonces yo estoy muy obsesionada con todo este tema, entonces me puse de acuerdo con mi amigo Elvis de Caverna Soledad y lo leímos juntos. Y este libro nos habla sobre un pueblo llamado Black Spring que es acechado por el fantasma de una bruja. El pueblo ya está tan acostumbrado a la presencia de este fantasma que incluso hay canales de televisión, hay sitios web en donde puedes observar en dónde se ha aparecido este fantasma recientemente. Y en este pueblo hay un grupo de jóvenes adolescentes que han estado acosando a este fantasma. Yo sé que es algo muy extraño de explicar, pero estos jóvenes pueden interactuar con este espíritu. Obviamente, al ser un fantasma, pues no se puede comunicar como una persona normal, pero sí puede tener contacto con estos jóvenes y así. Entonces ellos se dedican a prácticamente
torturar a este espíritu. Repito, yo sé que es algo complejo de explicar, pero es un libro que nos habla mucho sobre que los verdaderos villanos son las personas de carne y hueso y que no tendríamos por qué tenerle miedo a los fantasmas, sino a los seres humanos. Entonces es un libro que me impresionó mucho. Yo le di 4 de 5 estrellas y creo que fue una lectura excelente para leer en esta época spooky. Ok, esos fueron todos los libros que leí en septiembre, así que ahora pasemos a los libros que leí en octubre. El primer libro que leí en este mes fue Y líbranos del mal, de Santiago Rocagliolo. Uy, este libro toca un tema muy denso y lo peor de todo es que es un tema real, y es que nos habla sobre un joven que vive en Estados Unidos con sus padres. Su madre es ama de casa y su padre era el encargado de una catedral en donde los jóvenes estudian para ser sacerdotes, y un día nuestro protagonista decide salir de Estados Unidos y viajar hasta Perú para cuidar a su abuela, que se ha puesto bastante enferma. Y una vez que nuestro protagonista llega a Perú, irá descubriendo el oscuro pasado de su familia, específicamente el oscuro pasado de su padre, y es que descubrirá que su padre abusó de muchísimos jóvenes que después de muchísimos años han decidido hablar acerca de todo este tema. Entonces se volverá un caos mediático, un caos en su familia, y pues obviamente cambia muchísimo la relación que él tiene con su padre. Es un libro que toca temas como el abuso de poder, sobre el fanatismo religioso. Entonces, a pesar de que no es un libro de terror paranormal o así, sí me dio bastante miedo porque es un terror real, son cosas que pasan. De hecho, esta historia está inspirada en un caso real. A este libro yo le di 3 de 5 estrellas. La verdad, le tenía muchísimas expectativas y siento que se pudo haber abordado de una mejor manera, sobre todo por los temas tan densos que toca. Sí me gustó, pero tampoco fue lo que yo esperaba. Y bueno, pasando al segundo libro que leí en octubre, ese fue Elevación, de Stephen King. Obviamente no me podía quedar sin leer a este autor en estas épocas, y a pesar de que no es un libro de terror, sí está ambientado en otoño, entonces creo que también fue perfecto haberlo leído en esta temporada. Y Elevación es una historia corta que nos habla de un hombre mayor que de un día para otro empieza a bajar muchísimo de peso. Cada día pierde kilos y kilos de peso, entonces está muy preocupado. Él piensa que está muy enfermo. Entonces, cuando asiste con un médico, no hay explicación lógica para lo que le está pasando. El médico también está muy impresionado. Él le cuenta que es totalmente imposible que le esté pasando esto, porque a pesar de que está perdiendo peso, físicamente se ve exactamente igual, y la preocupación más grande de ambos es que en algún momento la báscula va a marcar 0. Nuestro protagonista empieza a hacer cosas que jamás había hecho, empieza a hablar con personas con las que nunca había entablado conversación alguna. Entonces es un libro que nos habla mucho sobre la amistad, sobre ver lo positivo de la vida, sobre intentar cosas nuevas. Es una historia bonita, creo que es el segundo libro que leo de Stephen King que no es de terror, y creo que lo hace bastante bien. Yo le di 3 de 5 estrellas. La verdad me decepcionó un poquito que no fuera de terror, y es que yo pensaba que sí lo era. Pero de igual manera les digo, es una historia muy bonita, creo que tiene una gran enseñanza. Así que si les llama la atención, yo creo que les podría gustar. Ok, pasando al siguiente libro que leí en octubre, ese fue The Final Girl Support Group, de Grady Hendrix. Este fue uno de los libros que leí en el reto de Leyendo por 24 horas. Es mi video anterior, entonces pueden pasar a verlo. Voy a comenzar diciendo que yo me moría por leer algo de este autor, y este libro nos habla sobre las Final Girls, o las chicas finales.
que son las sobrevivientes a los asesinos slasher, que son aquellos asesinos como de las películas de Viernes 13 o de Halloween y así. Entonces la trama me parece muy ingeniosa y muy original. Yo jamás había leído algo por el estilo. Entonces en este libro estas chicas forman un grupo de apoyo porque obviamente vivieron situaciones muy traumáticas con estos asesinos. Ya han pasado varios años en este grupo y ya no han habido más asesinatos, pero todo cambia cuando vuelve a ocurrir una situación como estas en donde ellas sospechan que se trata de otro asesino slasher. Entonces aparentemente este asesino quiere ir en busca de todas ellas. Su motivo, porque ellas fueron las sobrevivientes de este tipo de personas, entonces pues quiere deshacerse de todas ellas. Entonces nuevamente van a vivir una situación como esta, así que van a tener que unirse para tratar de sobrevivir. Voy a ser muy honesta, yo aprecio muchísimo al autor a pesar de que es el único libro que he leído sobre él. Me parece brillante, siento que es una persona muy ingeniosa, pero el libro no me encantó. Siento que me quedó a deber, siento que pasan muchísimas cosas en tan poco tiempo que se me hizo bastante confuso. La verdad no entendía quién era quién, nunca pude conectar con estas chicas ni sentir empatía por ellas. Entonces la verdad no me preocupé por lo que les estaba pasando, simplemente estaba leyendo el libro y ya. A este libro yo le di 3 de 5 estrellas. No fue para mí, pero creo que de igual manera podría gustarles. Y pasando al último libro que leí en octubre, estoy muy emocionada de finalmente hablarles de este libro y ese es The Merciless número 2 o El exorcismo de Sofía Flores, de Daniel Vega. Este es el segundo libro de la serie de The Merciless, que ya saben que este primer libro fue uno de mis favoritos del año pasado. La verdad es mi libro favorito de terror hasta el momento. Me encantó la historia, entonces tenía un montón de ganas de continuar con los libros y finalmente se me hizo leerlo en este mes. Y no inventen, la historia es increíble. La verdad tenía un poco de miedo de que no estuviera al nivel del primer libro, pero está fascinante, de verdad yo estoy muy emocionada de todo lo que acabo de leer. De hecho sigo procesándolo y así. Para darles un poquito de contexto a nuestra protagonista, que es la misma del primer libro, la ingresan a un convento de monjas, entonces empezará a meterse en todo este mundo religioso y así, a pesar de que ella no es tan creyente, sobre todo por todo lo que vivió en el primer libro con sus amigas que eran fanáticas religiosas. Como si hubiera sido poco todo lo que vivió en el primer libro, nuevamente se encontrará con personas que son fanáticos religiosos que piensan que ella está siendo poseída por un demonio y que por esa razón tienen que practicarle un exorcismo. Ay no, de verdad, si ya leyeron el primer libro, recordarán todas las cosas que ella tuvo que vivir con personas así. Entonces que nuevamente se tope con este tipo de personas, pero a un nivel mayor, porque estamos hablando de personas que están estudiando en un convento de monjas y de sacerdotes y así, pues ya se imaginarán. La verdad es una historia increíble, me voló la cabeza, yo estaba súper emocionada. Y es que como es una historia que sí toca temas muy creepy como los exorcismos y así, creo que el hecho de que esté ambientado en un convento me pareció una brillante idea. Creo que no hace falta que les diga que obviamente se lo recomiendo, me muero de ganas de que conozcan estos libros, la verdad valen muchísimo la pena. Y bueno, esos son todos los libros que leí en septiembre y octubre. Siento que fueron bastantes libros, más que en meses anteriores, entonces estoy muy contenta y satisfecha. Por favor, cuéntenme en los comentarios si ya leyeron alguno de estos o cuál les llamó la atención, me encantaría saberlo. Creo que yo me despido, pero antes les recuerdo que me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram y TikTok como melibi.books y también en Goodreads, donde actualizo mis lecturas. Muchas gracias por haber visto este video.
video, suscríbanse si aún no lo han hecho y espero que podamos vernos una próxima vez.